Muy pero muy buenas a todos, ¿cómo están? Seguimos esta transmisión de 24 horas de la Reforma y los reformadores organizado por la Alianza Evangélica, a los cuales les agradezco que me den un tiempo para participar de este importante día. Un agradecimiento a Jorge, al querido profesor Néstor Díaz. También le envío un afectuoso saludo a mi hermano Salvador Barragán y a Carlos Andrés Moore, que fueron los que estuvieron transmitiendo antes que yo. Y voy saludando a los que están conectados, a aquellos también que se van a ir sumando de a poco a esta transmisión. El día de hoy tenemos algo muy especial, que es un documental exclusivo que se va a estrenar ahora mismo en esta transmisión, de uno de los reformadores que puede que su figura haya sido opacada por la de otros reformadores como Lutero, como Calvino, pero podemos decir sin duda que fue el reformador más aguerrido. Literalmente murió defendiendo los cantones protestantes en Suiza de los ejércitos de los cantones católicos. Y estamos hablando del reformador suizo, el sacerdote Ulrich Zwinglio, que vuelvo y repito, su figura no es tan popular como la de Lutero o como la de Calvino, y es por eso que hoy, en este día especial, decidí hacer un documental histórico sobre la interesante vida de este reformador suizo. Así que nuevamente saludo a los que se están conectando ahora mismo. Les pido por favor que si pueden pongan un like, que también puedan comentar. Mientras estemos proyectando este documental exclusivo, voy a estar comentando con ustedes en el chat. Y cuando finalice vamos a hacer una pequeña conclusión para así sí dar paso al querido profesor Néstor Díaz, que es el siguiente que va a transmitir en el día de hoy. El 31 de octubre de 1517, un joven fraile agustino caminó desde su monasterio hasta la puerta de la catedral de Wittenberg. Cada paso que Lutero dio cruzando la ciudad fue una cuenta regresiva al inicio de una reforma que pondría un alto en contra de la corrupción de una iglesia que, sin escrúpulos, y tal como enunciaba el vendedor de indulgencias, Johann Tetzel, tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio vuela. Las 95 tesis que Lutero clavó en la puerta de la iglesia y la posterior quema de la bula papal y la excomunión hacia su persona, darían lugar a un cambio transversal en la hegemonía de la iglesia romana, que gobernaba con puño de hierro, y con la Inquisición en auge en Europa. Pero un año antes de que Lutero clavara sus 95 tesis, en 1516, un sacerdote suizo comenzaría a hablar en contra de las indulgencias y de la adoración a María. Sin dudas, este reformador llevó su confrontación con el romanismo a escalas bélicas, agarrando las armas para la defensa de las ciudades protestantes, que irían creciendo aún luego de su muerte, y por la cual su influencia haría propicia la llegada de otros importantes reformadores, como Juan Calvino. Convicción y firmeza son dos valores con los que se pueden calificar a este reformador, así como la valentía y entrega hacia la defensa de la reforma. Hoy veremos la interesante historia del reformador de los cantones suizos, Ulrich Zwinglio. Nos encontramos en la Plaza de San Pedro, en Roma. Justo detrás de mí se encuentra la majestuosa catedral conocida como la Basílica de San Pedro. La construcción de esta catedral fue importante para la Reforma debido a que el plan de construcción originó tal presión que el Papa tuvo que tomar medidas para recaudar fondos y autorizó la venta de indulgencias papales para este fin. Existieron representantes de Roma que salieron por todo el imperio con este programa de indulgencias, y uno de los representantes más inescrupulosos fue Tetzel, quien vendía las indulgencias justo al lado de la región en Sajonia. Fue esta práctica la que provocó que Martín Lutero escribiera sus 95 tesis y las clavara en la puerta de la iglesia de Wittenberg, y por supuesto lo demás es historia. Puede resultar difícil juzgar la historia en nuestros tiempos, con los lentes y la cosmovisión actual de este siglo. Es por eso que cuando contamos la historia,
debemos intentar hacerlo con la mayor precisión posible, para así luego poder sacar una conclusión equilibrada, y enseñanzas que puedan hacernos reflexionar al día de hoy. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484, en un valle suizo llamado Tagenberg, en Wildhaus, en una familia de agricultores. Fue el tercer hijo de la familia, y tuvo en total 10 hermanos. Por coincidencia, dirán los no creyentes, o más bien por designio de Dios, Zwinglio nació 3 meses después que el reformador alemán, Martín Lutero. Ellos tenían la misma edad, y tanto el reformador alemán como el suizo provenían de familias campesinas, aunque con buen pasar económico. Los dos nacieron en familias católicas piadosas, y los dos en su adolescencia fueron a la universidad. Zwinglio recibe una maestría en artes, en la Universidad de Basilea. Ya en el año 1506, es en donde se convierte en sacerdote de Glarus por 10 años. Durante este tiempo, se vuelve políticamente activo y conoce la guerra de primera mano, acompañando a los soldados en batalla, como capellán del cantón de Glarus. En 1512, la Confederación Suiza envió mercenarios armados, o sea, soldados a sueldo del Papa, para luchar contra la corona francesa en Lombardía, durante la guerra de la Liga de Cambrai. Asistió de primera mano a las victorias de Pavía y Nevare, pero también a la derrota sufrida por los confederados en Marignano. Esta experiencia lo llevaría en el futuro a oponerse fuertemente al servicio de mercenarios de sus compatriotas. Los vientos susurran un cambio en algunos cantones suizos. El descontento en el país deviene en un pueblo que se aleja cada vez más de la corrupción de Roma y del Papa, y Zwinglio imita a otros dejando Glarus, tiempo en donde conoce a Erasmo de Rotterdam, y en donde comienza a descubrir que muchas de las enseñanzas de la Iglesia contradicen las Escrituras. Muchos de los problemas de la Iglesia también existían en la Confederación Suiza. Los clérigos disfrutaban de un estilo de vida lujoso, que contrastaba con las condiciones de miseria de la gran mayoría de la población. Los lujos se financiaba con los elevados impuestos eclesiásticos y la abundante venta de indulgencias, además de que muchos clérigos vivían libremente en concubinato. En 1516, Diebold de Heroldseck pidió a Zwinglio predicar en la abadía de Einsiedeln, con lo que el futuro reformado entra en contacto por primera vez con uno de los centros más activos de peregrinación y también de supersticiones romanistas. Fue entonces donde decide tomarse 2 años de descanso, antes de ir a la ciudad de Zúrich en 1518, a servir en una parroquia. En la catedral de Zúrich, es fuerte en su predicación contra las prácticas corruptas, y sobre todo, enfrenta al negociante de indulgencias, Bernardin Samson de Brissie, que había llegado a Suiza a instancias del Papa, en 1518. Es en Zúrich, en donde la teología y prédica del reformador cobra forma, y la Iglesia suiza encuentra en él a un líder para una reforma ante tanta corrupción. Ese mismo año, se acerca a la teología de San Agustín y se interesa por Lutero, quien ya hacía un año clavó las 95 tesis en Wittenberg. Zwinglio entonces comienza una serie de sermones sobre el Nuevo Testamento, transformando su tiempo sobre el púlpito en un estudio bíblico. Debemos considerar que esto no era para nada común en la misa de aquellos tiempos en los cantones suizos y la mayoría de Europa. Como Lutero, él predica contra la autoridad del Papa, enfatizando la sola escritura y la justificación por la fe. Poco después, en julio, pide al obispo de Constanza la libertad de predicación y la disolución de su obligación de guardar el celibato. Esto, claramente, por leer que los obispos en el primer siglo eran casados, y la prohibición de casarse era una señal de apostasía, según 1 de Timoteo 4. Renuncia entonces a su puesto de capellán, pues le obligaba a la celebración de la misa y a la administración de los sacramentos. Zwinglio formalmente rompe con la Iglesia Católica en 1521. Poco tiempo después, se casa, y propone la extracción de imágenes en la Iglesia. El reformador tenía completa libertad de prédica, dada por el obispo para ese entonces. Pero no se quedaría cómodo con eso, y prosiguió reformando la Iglesia en su ciudad. En 1519,
Zwinglio rechazó específicamente la veneración de los santos, y pidió la necesidad de distinguir entre sus relatos verdaderos y ficticios. Cuestionó el poder de la excomunión, y atacó fuertemente a la afirmación de que el diezmo era una institución divina. Tras estos acontecimientos, y su éxito sobre el vendedor de indulgencias del Papa, Samson, el cual no se le permitió siquiera entrar a Zúrich, Zwinglio tendría que afrontar una peste en la ciudad, el cual casi le quita la vida. Como poeta, el reformador expresó en palabras, lo que creía era su despedida hacia la muerte. Tu propósito cumple, nada puede ser demasiado severo para mí. Yo soy tu vasija, para que lo hagas entero o lo rompas en pedazos. Ya que, si tomas de aquí mi espíritu de esta tierra, lo haces para que no crezca mal, y no se estropeará la vida piadosa de los demás, escribió Zwinglio. Y es que además de poeta, también era músico, habiendo compuesto himnos y canciones. Además del poema En tiempos de la peste, se han conservado otros 2 himnos. Una adaptación del Salmo 65, y Kappeler Lied, que se cree que fue compuesto durante la campaña de la Primera Guerra de Kappel. Los instrumentos que tocaba eran, el violín, el arpa, la flauta, el dulcimer y el laúd. En estrecha colaboración con Leo Hood, tradujo Zwinglio la Biblia, entre 1524 y 1529, a un alemán con marcadas características suizas. Esta traducción se conoce hoy en día como la Biblia zuriquesa o Biblia de Zúrich. Más tarde, los teólogos de Zúrich completaron la nueva traducción del griego y hebreo 5 años antes de que Lutero tradujera la Biblia. Por tanto, la Biblia de Zúrich es la traducción protestante completa más antigua. Doctor Lutero, ayer admitiste que habías escrito esto. Dinos ahora, ¿persistes en lo que has escrito aquí o estás preparado a retractarte de lo escrito y de las creencias que contiene? En 1521, llegó a Zúrich la noticia de la negativa de Martín Lutero a retractarse en la Dieta de Worms, así como el edicto de Worms que lo condenaba. Las autoridades suizas se negaron a publicar el edicto, pero se mostraron reacias a respaldar abiertamente la reforma. Sin embargo, un curioso episodio, que sería conocido tiempo después como el asunto de la salchicha, cambiaría el respaldo de la ciudad completamente hacia la reforma. A principios de 1522, Zwinglio se sentó a comer salchichas durante la Cuaresma, lo cual no estaba permitido. Aunque fue en privado, con 11 amigos, la disputa se hizo pública, y su amigo, quien les convidó las salchichas, era pasible de condena por romper la Cuaresma. Pero Zwinglio, primero dedicó uno de sus sermones dominicales, a mostrar por qué era innecesario obedecer la orden tradicional de la Iglesia, de no comer carne en Cuaresma. Luego publicó lo que había predicado. El punto de Zwinglio en su sermón, fue que no había ningún mandamiento de Cuaresma en el Evangelio. Fue, según sus palabras, un mandato humano introducido por la Iglesia. El obispo romanista entonces, denunció a Zwinglio, y los demás cantones suizos estuvieron de acuerdo en que la predicación del reformador debía ser suprimida. El Consejo de Zúrich, sin embargo, creía que ambas partes debían ser escuchadas, y que el asunto debía decidirse razonablemente mediante disputas y debates. Hicieron arreglos para que la primera disputa tuviera lugar en enero de 1523, invitando al obispo, quien envió una delegación encabezada por el vicario general Johannes Fabri. Fabri anticipó un debate privado a puerta cerrada, mientras Zwinglio se preparaba para un evento público. Más de 600 personas llegaron y escucharon las 67 tesis de Zwinglio, que articulan su visión. A Fabri se le prohibió discutir temas teológicos frente a las masas y, por lo tanto, solo pudo responder afirmando la autoridad de la Iglesia sin ningún argumento de apoyo. Zwinglio ganó y el concilio le ordenó continuar predicando según las Escrituras. A la destrucción de iconos que se idolatraban, luego se les permitió a las iglesias individuales decidir sobre la eliminación de las estatuas. Zwinglio se comprometió y permitió un alejamiento gradual de la misa y la veneración de los íconos. Zwinglio,
sostuvo que solo había dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, que debían entenderse como gestos o símbolos de pertenencia a la fe cristiana, pero que no tenían otros atributos. Uno de los partidarios más fervientes de Zwinglio fue Conrad Grebel, quien, junto con Felix Manz, rompió con Zwinglio. Grebel se opuso especialmente a la postura de Zwinglio sobre el bautismo de niño. Dado que un bebé no podía dar su consentimiento, argumentó Grebel, el rito debe ser rechazado como una construcción hecha por el hombre, no por Dios. Grebel y sus seguidores fueron llamados anabautistas, rebautizadores, por sus oponentes, un término peyorativo, destinado a resaltar una insistencia en realizar un ritual ya completado poco después del nacimiento. El ayuntamiento apoyó la aprobación del bautismo infantil por parte de Zwinglio, y en 1525, ordenó a todos los habitantes de Zúrich que bautizaran a sus bebés, o abandonaran la ciudad so pena de muerte. Los anabaptistas fueron perseguidos, y Felix Manz fue ejecutado por seguir bautizando personas adultas. Zwinglio no había dado su consentimiento al mandato, pero había reprendido a los anabautistas como radicales y irresponsables. Siguiendo con la reforma, la misa fue prohibida en abril de 1525, era el auténtico objetivo de Zwinglio. Si Cristo es nuevamente sacrificado cada día, se deriva que el sacrificio que Él ha ofrecido un día sobre la cruz no basta para toda la eternidad. ¿Existe un ultraje mayor que este? Todas las misas serán abandonadas lo más deprisa posible y la cena del Señor se deberá celebrar en conformidad con la institución de Cristo. Gracias a su prestigio, Zwinglio logra otras nuevas series de reformas. En 1525 organiza una reunión cotidiana, en la que se leía una perícopa del Antiguo Testamento en latín, hebreo y griego, dándose comentarios oportunos y una exhortación final. En la sobremesa, se estudiaba el Nuevo Testamento. Zwinglio tenía un alto patriotismo por la Confederación. Soñó con el paso de toda Suiza a la Reforma, y una alianza desde el Báltico hasta los Alpes contra Austria. Pensó en una gran liga protestante. El 8 de abril de 1524, 5 cantones, Lucerna, Uri, Schwyz, Unterwalden y Sag, formaron una alianza de los 5 estados, para defenderse de la reforma de Zwinglio. Se pusieron en contacto con los oponentes de Martín Lutero, incluido John Eck, que había debatido con Lutero, en la disputa de Leipzig de 1519. Eck se ofreció a disputar también a Zwinglio, y él aceptó en un principio. Pero debido a desacuerdos, no dio lugar la disputa, y los 5 estados suman el apoyo de los cantones de Gleris, Solothurn, Friburgo y Appenzell. Mientras que la reforma de Zwinglio obtiene el apoyo de los cantones de Zúrich, Berna, Basilea y Schaffhausen. Esto sería importante para las guerras de Kappel, que darían lugar años después, entre los cantones suizos católicos y los cantones protestantes, dejando una configuración religiosa casi definitiva dentro de la Confederación. Llegando a 1528, comenzaron los esfuerzos por tender puentes entre los reformadores, Lutero y Zwinglio. El príncipe Felipe de Hesse quería formar una coalición política de todas las fuerzas protestantes. Es por eso que invitó a teólogos de las reformas de Alemania y Suiza, incluidos Zwinglio y Lutero. El coloquio sucedió en Marburgo. Zwinglio, acompañado por Ecolampadio, llegó el 28 de septiembre de 1529, y poco después, llegaron Lutero y Melanchthon. También participaron otros teólogos, entre ellos Martin Bucer, Andreas Osiander, Johannes Brenz y Justus Jonas. Los debates se llevaron a cabo del 1 al 4 de octubre de 1529. Hubo debates entre Lutero y Ecolampadio, y Melanchthon con Zwinglio. Los primeros temas discutidos fueron la justificación en primera medida, y luego, discutieron el pecado original. Puntos en los que acordaban plenamente. Los resultados del coloquio se publicaron en los 15 artículos de Marburgo, de los cuales, en 14 estuvieron de acuerdo, salvo en el tema de la Eucaristía. El debate entre Zwinglio y Lutero, sobre la presencia física en el pan y vino, fue el más duro entre los reformadores. Ese día, terminó con una fuerte discusión, sobre si el cuerpo de Cristo puede estar en más de un lugar a la vez.
Esta discusión cansa a Lutero, que no parecía ir dispuesto a debatir sobre ese tema. Lutero, queriendo terminar la discusión, le dice a Zwinglio no estar interesado en las matemáticas. A esto, Zwinglio responde ásperamente: entonces, ¿todo debe hacerse según tu voluntad? La mañana siguiente, ambos retoman el debate, con Zwinglio argumentando de nuevo que el cuerpo de Cristo no puede estar en más de un lugar a la vez, por lo tanto, no puede estar físicamente presente en cada celebración de la cena alrededor del mundo. Lutero replica que Dios es poderoso, y que puede hacer que esto ocurra, pero la discusión queda completamente inconclusa, y al final, Lutero agradece a Zwinglio por el debate. También pide que se le perdone si sus palabras han sido duras. Zwinglio hace lo mismo, y con voz llorosa confiesa: siempre ha sido mi anhelo tenerte como amigo, y aún lo pido. No hay hombres, ni siquiera en Italia y Francia, a los que me gustaría ver más que a ti. Lutero replica duramente, diciéndole que le pida a Dios que sea iluminado. Ecolampio, del lado de Zwinglio, interrumpe y responde a Lutero: debes pedir lo mismo por ti. A este acontecimiento, le sigue una reunión privada, en donde los reformadores interactúan por última vez en sus vidas. Zwinglio trata de establecer la paz y hermandad entre todos los presentes del coloquio, diciendo: confesemos nuestra unión en todo lo que estamos de acuerdo, y, en cuanto al resto de cosas, recordemos que somos hermanos. Nunca habrá paz en las iglesias, si no podemos permitir las diferencias en los puntos secundarios. Lutero, intransigente en el último punto sobre la Eucaristía, replica: tu espíritu es diferente al nuestro. Para él, la cuestión de la cena era un artículo fundamental y no estaría dispuesto a debatirlo. Pero los dos firman la Confesión de Marburgo, que consistía de 15 puntos doctrinales, en los que Lutero y Zwinglio pudieron acordar. Sin embargo, en el último punto sobre la cena, se hizo la siguiente aclaración: aunque no hayamos podido ponernos de acuerdo en este momento, en cuanto a si el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo están corporalmente presentes en el pan y el vino, cada parte debe mostrar a la otra el amor cristiano, en la medida en que cada conciencia respectiva lo permita, y ambos deben pedir persistentemente a Dios Todopoderoso, que nos guíe para que a través de su Espíritu, nos lleve a un entendimiento adecuado. Amén. Habiendo finalizado el coloquio, los participantes se despidieron con un estrechón de manos. A pesar de todo, y las posteriores y duras críticas de Lutero a Zwinglio, sucedió que tiempo después de la muerte de Zwinglio, Lutero afirmaría que fue un muy buen hombre. Esto en una carta a Enrique Bullinger, quien fue el pupilo de Zwinglio, y sucesor como pastor en la Catedral de Zúrich. El impacto de Lutero en el desarrollo teológico de Zwinglio ha sido durante mucho tiempo una fuente de interés y discusión entre los eruditos luteranos, que buscan establecer firmemente a Lutero como el primer reformador. El propio Zwinglio afirmó vigorosamente su independencia de Lutero, y los estudios más recientes han dado credibilidad a esta afirmación. Al igual que Lutero, Zwinglio también fue alumno y admirador de San Agustín. Para Zwinglio, la piedra angular de la teología es la Biblia. Zwinglio apeló constantemente a las Escrituras en sus escritos. Situó la autoridad de las Escrituras por encima de otras fuentes, como los concilios ecuménicos o los padres de la Iglesia. Esto no significó que utilizara otras fuentes para sustentar sus argumentos. Zwinglio produjo su propia confesión de fe, Fidei Ratio, relato de fe, en la que explicó su fe en 12 artículos, conformes a los artículos del Credo de los Apóstoles. Tras el coloquio de Marburgo, y la tensión en la confederación con los cantones católicos, Zwinglio se propuso en una alianza con el príncipe Felipe. Mantuvo una animada correspondencia con él. Berna se negó a participar, pero después de un largo proceso, Zúrich, Basilea y Estrasburgo firmaron un tratado de defensa mutua con Felipe en noviembre de 1530. Zwinglio también negoció personalmente con el representante diplomático de Francia, pero las dos partes estaban demasiado alejadas. Francia quería mantener buenas relaciones con los 5 estados católicos. Cuando Felipe DS formó la Liga Esmalcalda, una alianza militar de príncipes luteranos a finales de 1530, dada la flexibilidad de los requisitos de ingreso a la Liga, Zúrich, Basilea y Berna también consideraron unirse.
Sin embargo, Zwingliu no pudo conciliar la confesión tetrapolitana con sus propias creencias y escribió una dura negativa en contra. Esto ofendió a Felipe, hasta el punto de que se rompieron las relaciones con la Liga. Ahora, ya no tenía aliados externos que lo ayudaran a lidiar con los conflictos religiosos internos de la Confederación. Esto sería un punto negativo fundamental para las guerras que estaban tocando las puertas entre los cantones católicos y protestantes, estos últimos, en minoría. Las guerras de Kappel son los enfrentamientos ocurridos entre 1529 y 1531, entre cantones suizos católicos romanos y los cantones protestantes. Fueron las primeras guerras de religión en Europa entre los dos bandos. Católicos y protestantes enfrentados hicieron preparativos para la campaña militar, pero la guerra no estalló, gracias a la postura moderada de Berna. Los dos ejércitos estaban frente a frente para la batalla en Kappel, pero el corregidor de Gleris propuso un compromiso, el cual evitó la batalla. Este episodio se convirtió en la leyenda de la sopa de leche de Kappel. La historia cuenta que cuando los jefes de ambos bandos intentaban negociar la solución pacífica del conflicto, los soldados de los dos ejércitos pusieron un caldero lleno de leche en la línea que separaba a ambos contendientes, en el que fueron echando trozos de pan. Tanto católicos como protestantes se pusieron a comer la sopa fraternalmente, e impedían que ningún soldado cruzara el límite entre los dos campos. La primera paz de Kappel favoreció más bien a los protestantes, por lo cual, continuó expandiéndose la reforma, y los católicos tuvieron que renunciar a la alianza con Fernando I. Además se comprometieron a pagar una indemnización de guerra a los protestantes. La medida prevista en caso de que no lo hicieran, consistía en bloquearles el suministro de víveres. Zurich y Zwingliu no pudieron conseguir que el servicio de mercenarios se prohibiera en todos los cantones, ni que se autorizara el culto protestante en los cantones católicos. Se disuelve la antigua alianza cristiana, y se decide que en los bailíos comunes se practique la religión de la mayoría de sus habitantes. La Segunda Guerra de Kappel surge de los acuerdos no cumplidos del primer conflicto. Zurich hizo presión sobre de Turgovia y Toggenburgo. Continuando con su visión de una Suiza reformada unida, Zwingliu abogó por un ataque a los cantones católicos a principios de 1531, pero al carecer del apoyo de los otros cantones reformados, se comprometió con un bloqueo a los católicos, hasta someterlos. Sin embargo, los alimentos llegaban a los cantones por otras rutas, lo que hizo inútil el bloqueo, y fue retirado. El conflicto se reaviva, cuando los católicos no abonan la indemnización acordada en el primer conflicto, y Zurich bloquea el suministro de cereales y sal a los de Waldstatten, que se preparan para el conflicto. Entonces, estalla la Segunda Guerra. En octubre de 1531, los cantones católicos declararon la guerra a Zurich y actuaron rápidamente contra la ciudad. Zurich fue tomado por sorpresa. Los cantones católicos se alían con el Valais y Fernando I, rey de Bohemia y Hungría. Las fuerzas de los 5 cantones terminan de reunirse el 10 de octubre de 1531, unos 8.000 hombres. El plan consiste en atacar directamente a los zuriqueses, antes de que hayan movilizado, y así abrir una cuña entre Zurich y Berna para impedir que sus tropas actúen conjuntamente. Esto funciona, y agarra desprevenidos a los zuriqueses, que mandan una vanguardia de 1500 soldados, y 6 cañones ligeros al mando de George Goldley, que llega a Kappel también el 10 de octubre, ocupando posiciones sobre una colina, pero inexplicablemente no toman medidas defensivas. Esa misma tarde, la ciudad de Zurich, a duras penas consigue reclutar otros 800 hombres mal armados y desorganizados. La ciudad de Zurich salió a la batalla para defenderse de la invasión de los 5 cantones católicos del sur. Hay varias versiones del rol de Zwingliu en la batalla.
mientras que algunos afirman que fue como capellán, otros afirman que fue a pelear, tal y como lo dice el profesor de Historia Medieval, el profesor Potter en su libro, publicado por la Universidad de Cambridge. Difícilmente el reformador no habría agarrado las armas, tras su insistencia a la guerra, siendo su bando superado 3-1, por el ejército católico. Sumado a esto, las declaraciones de Lutero tras conocer la noticia de la muerte de Zwinglio, apoyan la postura de que cayó luchando. Lutero dijo sobre la muerte de Zwinglio: el que agarra la espada, muere por la espada. Vestido con armadura, armado y con su caballo, fue gravemente herido el 11 de octubre de 1531. Cuando los soldados enemigos lo encontraron herido, le dieron muerte. Las fuerzas del sur sometieron su cadáver a un trato deshonroso. Surgieron dos relatos de su muerte, uno católico y otro protestante, que difieren en detalles. Sobre su muerte, Heinrich Bullinger, sucesor de Zwinglio en el pastorado en Zúrich, escribió: en el campo de batalla, no muy lejos de la línea de ataque, el señor Ulrico Zwinglio yacía bajo los muertos y heridos. Mientras los hombres saqueaban, él seguía vivo, tumbado de espaldas, con las manos juntas como si estuviera orando, y los ojos mirando al cielo. Entonces, se acercaron algunos que no lo conocían y le preguntaron, ya que estaba tan débil y a punto de morir, pues había caído en combate y estaba herido de muerte, si había que traer a un sacerdote para que lo confesara. Entonces Zwinglio negó con la cabeza, no dijo nada y miró al cielo. Más tarde, le dijeron que si ya no podía hablar o confesarse, debía tener a la Madre de Dios en su corazón, e invocar a los santos amados para que pidieran a Dios la gracia en su favor. Ante esto, los católicos se impacientaron, lo maldijeron y dijeron que era uno de esos herejes, obstinados y cascarrabias, y que debía recibir su merecido. Entonces apareció el capitán Fackinge de Unterwalden y, exasperado, sacó su espada y le dio a Zwinglio una estocada de la que murió al instante. Así, el renombrado señor Ulrico Zwinglio, verdadero ministro y servidor de las iglesias de Zúrich, fue encontrado herido en el campo de batalla junto con su rebaño, con el que permaneció hasta su muerte. Allí, a causa de su confesión de la verdadera fe en Cristo, nuestro único Salvador, mediador y abogado de todos los creyentes, fue asesinado por un capitán pensionado, uno de aquellos contra los que siempre había predicado con tanta elocuencia. Lo descuartizaron e incineraron, luego mezclaron sus cenizas con estiércol, y las esparcieron en el extranjero. Los protestantes estaban ese día, muy por debajo en número, aún así, Zwinglio prefirió la guerra, antes que el embargo que sus aliados abogaron. Creyó que estaba peleando por preservar la libertad de predicación del Evangelio. En la versión católica de la historia, de un mercenario que luchó en la batalla, el reformador fue encontrado entre los cuerpos, y fue rematado por la espada de un capitán mercenario. Otro relato de 1536, de un historiador contemporáneo, Miconio, afirma que las últimas palabras del reformador fueron: ellos pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Zwinglio murió en combate en 1531, en la segunda batalla de Kappel, junto con otros 30 pastores de la iglesia cantonal. Zúrich y Berna hicieron las paces con los católicos, y el próximo detenimiento del protestantismo tuvo lugar en la Alemania suiza. Quedó bajo la responsabilidad del sucesor de Zwinglio, el obispo de Zúrich, Heinrich Bullinger, quien sirvió alrededor de 4 décadas hasta 1573, el establecer la ciudad de Zúrich como un centro internacional para el protestantismo. Hasta la fundación de la Academia de Génova en 1556, el Carolino de Zúrich era el único colegio teológico en Europa, donde los estudiantes tenían acceso a la teología reformada. Más tarde, ambos, Zúrich y Génova, fueron opacados por las universidades de Heidelberg y Dutch, que se convirtieron en los centros del pensamiento reformado, a principios del siglo XVII. Sin embargo, el nuevo liderazgo de Bullinger logró una contribución notable al protestantismo reformado. Después de la Segunda Guerra de Kappel, los cantones suizos tuvieron la libertad de elegir entre el catolicismo o el protestantismo, y mantuvieron una paz incómoda que no hizo nada para abordar la animosidad que cada bando sentía hacia el otro. Esta libertad,
fue propicia a la llegada años después a otro gran reformador a Ginebra. Juan Calvino. Calvino, convertido a la fe protestante, estaba de paso por la ciudad de Ginebra en 1936. Fue cuando otro reformador, Farel, lo convence a quedarse en la ciudad, ahora protestante, con la cual naturalmente, el pupilo de Zwinglio, Bullinger, establece contacto con él. El movimiento de Zwinglio, en gran medida se fusiona con el calvinismo. Luego de la llegada de Calvino a Ginebra, es en 1549, que Bullinger y Calvino lograron superar las diferencias doctrinales y produjeron el Consenso Tigurinus, Consenso de Zúrich. Declararon que la Eucaristía no era solo un símbolo de la comida, sino que también rechazaron la posición luterana de que el cuerpo y la sangre de Cristo están en unión con los elementos. Con este acercamiento, Calvino estableció su papel en las iglesias reformadas suizas y, finalmente, en el resto del mundo. Las iglesias reformadas suizas cuentan con Zwinglio como su fundador, al igual que la Iglesia Reformada en los Estados Unidos. Sin dudas, Zwinglio llevó su confrontación con el romanismo a escala bélica, agarrando las armas, para la defensa de las ciudades protestantes, que irían creciendo aún luego de su muerte. Convicción y firmeza, son dos valores que con lo que se pueden calificar a este gran reformador, así como la valentía y entrega, hacia la defensa de la reforma. Su deseo de unión, con Lutero y con los protestantes de su país, llega hasta nuestros días, llamándonos a, como dijo este gran reformador, nunca habrá paz en las iglesias, si no podemos permitir las diferencias en los puntos secundarios. Confesemos nuestra unión en todo lo que estamos de acuerdo, y, en cuanto al resto de cosas, recordemos que somos hermanos. A esta declaración, decimos, amén. La gran catedral, donde Zwinglio fue hecho presbítero del pueblo, en 1518, es una de las principales iglesias de Zúrich, y se encuentra junto al río Limmat en pleno casco histórico de la ciudad, hasta hoy. Actualmente, en la iglesia se celebra un culto protestante, y en ella se puede visitar un museo de la Reforma en el claustro. Si Lutero predica a Cristo, decía el reformador suizo, está haciendo lo mismo que yo. Los que él llevó a Cristo son más de los que yo llevé. Pero esto no es importante. No llevo otro nombre que el de Cristo, cuyo soldado soy, quien es mi único jefe. No hay ni una palabra mía dirigida a Lutero, ni tampoco de Lutero dirigida a mí. ¿Y por qué? Para que quede demostrado cómo el Espíritu de Dios está en armonía consigo mismo, ya que los dos predicamos la doctrina de Cristo y estamos en armonía. Al enterarse de una conspiración en su contra, Zwinglio respondió, «Que vengan, les temo como la roca teme las olas que rugen a sus pies». Entendiendo lo poco que habían ganado al tratar de eliminar las enseñanzas de Lutero en Alemania, intentaron establecer aquí un debate con Zwinglio, pero el concilio de Zúrich le prohibió a él acudir. En su lugar fueron dos alumnos suyos. Allí se encontraron con una multitud de prelados, doctores y el campeón de Roma, el doctor Eck. Cada noche, los alumnos de Zwinglio le hacían llegar cartas a escondidas fuera de la ciudad, y después Zwinglio las respondía durante la noche y las enviaba de nuevo a la ciudad. A pesar de no poder estar presente, dirigía el curso del concilio que se estaba celebrando. Es famosa la frase que dijo durante esta querella. La tradición carece de fuerza en nuestra Suiza, a no ser que esté de acuerdo con nuestra Constitución. Ahora bien, en asuntos de fe, la Biblia es nuestra Constitución. El contraste entre las dos partes no dejó de tener su efecto entre los que estaban allí presentes. Zwinglio continuó predicando fielmente la palabra de Dios aquí en Zúrich durante toda su vida. Dios había escogido a un hombre humilde, de origen humilde, para comenzar lo que sería una gran obra aquí en Suiza.
Bueno, qué tremendo, ¿no? La vida de este reformador, su muerte en batalla. Y yo particularmente me quedo con su encuentro con Lutero, lo cual dio lugar a la confesión de Hamburgo y esta actitud de separar lo que no es esencial de aquello que es secundario. Yo creo que es un valor hoy en día que la mayoría de protestantes hoy practicamos con respecto a otras confesiones protestantes, esto de estar unidos en lo esencial que es para salvación, lo cual uno puede ver en las diferentes confesiones de fe que existen, que estamos unidos en eso mismo. Y ya en lo personal, yo, como algunos de ustedes saben, soy pentecostal. Los pentecostales no tenemos una teología reformada, pero hay dos cosas que sí me gustaría recalcar. Primeramente es que los pentecostales tenemos una fuerte influencia de los metodistas y a su vez los metodistas de los anglicanos. Wesley fue un ministro ordenado de la iglesia anglicana. Es por eso que lo segundo que quiero decir y que viene del primer punto es que desde mi experiencia personal en un seminario pentecostal puedo decirles que lo que es la reforma se estudia no solamente históricamente, sino también que se estudia lo que es la teología reformada, aun y cuando el pentecostalismo no tenga teología reformada. Agradecemos a Dios por la reforma y es por eso que me honra en gran manera haber participado el día de hoy, por lo cual agradezco a la Alianza Evangélica nuevamente, agradezco al profesor Néstor Díaz, que él está haciendo un trabajo enorme, siendo incluso él mismo un punto de encuentro para hermanos de diferentes denominaciones, y es por eso que honramos a Dios por la vida de profesor Néstor Díaz. Yo personalmente lo aprecio mucho y le agradezco por el trabajo que está haciendo. Para los que se fueron sumando, les recordamos que estuvimos transmitiendo un documental exclusivo que estrenamos en este canal para estudiar la vida de este reformador que no es tan popular como Lutero y como Calvino. Y también quiero agradecerle a todos ustedes, hermanos, que se quedaron durante toda esta transmisión. Y antes de irse, quiero que presten atención al chat. Yo ahora mismo voy a estar dejando el link de la transmisión, de la próxima transmisión en vivo, que es la del querido profesor Néstor Díaz. Así que les pido que puedan ir ahora mismo en ese link, puedan cliquear y mandarle un saludo. Yo también voy a estar conectándome al vivo del profesor Néstor Díaz, así que les invito a que todos juntos vayamos desde este canal al canal del querido profesor Néstor Díaz y los saludemos. Así que presten atención al chat, que voy a estar dejando el link para que vayamos todos juntos al canal del profesor Néstor Díaz a saludarlos. Gracias nuevamente por quedarse hasta el final. Nos vemos ahora en el canal del profesor Néstor Díaz. Chao.